Medellín, la capital de la montaña, fue seleccionada sede del séptimo Foro Urbano Mundial, realizado del 5 al 11 de abril por ONU Habitat. Y no es para menos. Según sus organizadores, la ciudad de la eterna primavera es un modelo mundial en materia de innovación urbana, que ha pasado a ser reconocida internacionalmente como una de las ciudades más violentas del mundo, a ser vista como un referente urbanístico de la humanidad. Desde los años 90, Medellín inició un proceso de transformación urbanística en contraste con el resto de ciudades colombianas, consolidándose como vanguardia a nivel nacional. Dentro de este proceso de transformación se han implementado novedosos sistemas de transporte masivo, como el metro, Metrocable y Metroplus, escaleras eléctricas y próximamente un tranvía, así como también se han construido parques temáticos, museos interactivos, unidades deportivas, un sistema de red de bibliotecas y centros culturales. Sin embargo, frente al notable desarrollo urbanístico, las estadísticas indican un panorama no tan alentador respecto al crecimiento social. Medellín sigue siendo la ciudad con mayor índice de desigualdad en Colombia, como también sigue destacándose en materia de desempleo y violencia urbana. Esta problemática no es exclusividad paisa. La creciente crisis urbana que viene azotando a la sociedad hace aproximadamente 2 décadas se remonta al mundo entero, con fenómenos adicionales a los mencionados como son sobrepoblación, crisis alimentaria y del medio ambiente, mayor concentración de capitales, fragmentación del tejido urbano, entre otros. Actualmente, el 78% de la población del mundo está en zonas urbanas. Más de 2/3 viven en ciudades con mayores niveles de inequidad que hace 20 años. Se calcula que en 30 o 40 años en las ciudades vivirán 7.000 millones de personas, casi el doble que ahora. Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo, donde el 80% de la población, 450 millones de personas, viven en ciudades, de las cuales alrededor de 338 millones viven en barrios pobres y de estos 111 millones en la marginalidad. Colombia es el país más desigual de Latinoamérica y Medellín es la ciudad más desigual de Colombia, seguida por Cali, Montería y Bogotá. Frente a la actual situación urbana mundial, ONU Habitat, junto con empresarios y gobiernos, en esfuerzo por mitigar los efectos y no precisamente las causas, apuestan a Medellín, la innovadora, como la ciudad modelo mundial. It's a very easy slogan to use. How to make it real is the real challenge. Yo creo que como muchos de estos eventos, la ciudad compró un escenario para venderse al mundo, con un costo muy alto. Es un evento que vale más de 21 millones de pesos para poder hacer mercadeo y, como diría David Harvey, es más preocupado por la imagen que por la realidad misma de la transformación social de esta misma ciudad. Medellín, yo pensaría que su modelo de ciudad tiene mucho enfoque en relación con el mercado, porque básicamente, a pesar de que ha desarrollado procesos interesantes en relación con la oferta de equipamientos públicos y colectivos, cuando uno balancea, digamos, toda la oferta que está haciendo Medellín, realmente le está apostando, digamos, a varias cosas. Una, a atraer inversiones extranjeras en relación con el tema de la innovación, de la tecnología y demás. Y dos, a ser, digamos, una ciudad de eventos internacionales. A mí lo que me ha parecido hasta ahora es que aquí hay mucho cinismo, ¿no? Hay un discurso construido, hay una inversión en construir discurso que habla de equidad, que habla de accesos, que habla de los sectores más desfavorecidos, pero en realidad las políticas no acompañan el discurso, más bien van en contra, ¿no? Yo en realidad lo que veo es que tenemos la misma lógica, ¿no? La lógica del capital en el que se adapta a las circunstancias de cada territorio. Es decir, vengo de España azotado por una burbuja inmobiliaria donde se ha hecho una inversión descabellada y desproporcionada sin ningún rédito social, simplemente porque generaba negocio. Y veo que en Medellín la situación es distinta, pero responde a esa misma necesidad, ¿no? De convertir la ciudad en algo rentable para los capitales.
El principal enfoque es mercantil. Tú entras al foro y encuentras puestos de venta de asesorías, de todo, ¿no? Y muy centrado en esta visión que está teniendo Naciones Unidas de que la ciudad es el motor del desarrollo, se olvidan del campo, se olvidan de todo. O sea, nada más es la ciudad y es el atacar de alguna manera los efectos y no ir a las causas. Eso es lo que me preocupa de estos foros. Mire, el Foro Urbano Mundial desde hace varios años se ha convertido prácticamente en una gran feria en la que se encuentran principalmente las empresas y los gobiernos. Nosotros sentimos que ha perdido, digamos, cualquier espacio realmente de diálogo concreto en el que se pueda participar como sociedad civil y se pueda incidir en lo que son los resultados que deberían surgir de estos esfuerzos que además son muy costosos y muy complejos de llevarse a cabo. Yo creo fundamentalmente que Medellín se ha sido muy eficiente en volver a la ciudad una marca y un producto de exportación en términos de contar una historia de éxito, invisibilizando problemas estructurales que aún no se han resuelto. Es decir, que se ha puesto en sintonía con una estrategia de seducción de un público ávido de respuestas fáciles, de imágenes bellas, sin entender realmente cuáles son las condiciones del contexto y invisibilizando las diferentes voces que hay sobre la ciudad. Según las cifras del Departamento de Prosperidad Social, Medellín cuenta proporcionalmente con la mayor población que ha arribado desplazada por la violencia, doblando a Bogotá, 11,7% contra un 5%, de los cuales el 86% proviene de subregiones de Antioquia. De las 15.000 personas desplazadas anualmente, 71% son por motivos de violencia. Hoy, en la capital antioqueña hay registradas 400.000 víctimas del conflicto armado. En el mundo se registra 437.000 homicidios dolosos, de los cuales una tercera parte ocurre en Latinoamérica, 36%. Honduras es el país con mayor tasa de homicidios, 90,4 por cada 100.000 habitantes. Le sigue Venezuela, 53,7, Belice, 44,7, El Salvador, 41,2 y Colombia, 30,8. La realidad es tosuda. Los indicadores han mostrado que la inequidad sigue siendo profunda y con el agravante de ser Medellín la única ciudad que ha mantenido constante durante los últimos años la inequidad, la distribución del ingreso. Es decir, el indicador de Gini en 0,59 se ha mantenido constante, ni rebaja por las altísimas inversiones, pero tampoco sube. Entonces, lo que pregunta uno, entonces, ¿qué es lo que se ha transformado y en dónde están esos grandes resultados de lo que se ha promocionado como el urbanismo social o el urbanismo cívico-pedagógico? Uno ve algunos hitos comunicacionales como la Biblioteca España o como el Metrocable, pero cuando uno camina el territorio y camina aquellos barrios a donde el cable llega, se da cuenta que eso es solamente una escenografía, ¿no? Por supuesto que a la ciudad le viene bien que haya un Metrocable, que mejore el transporte, pero la vida de los pobladores yo no veo que se haya transformado profundamente, ¿no? Estamos queriendo hacer ciudades equitativas, debemos hacer ciudades igualitarias, ya estamos haciendo ciudades para la vida y la vida le está haciendo más difícil cada día para la gente pobre en las ciudades. Sí creemos que hay que cambiar y hay que hablar de los temas de fondos que provocan las ciudades que tenemos llenas de problemáticas de pobreza y de desigualdad. Y eso es un tema que ONU Habitat no está tocando. Una pregunta fundamental que se ha dejado de hacer es cómo la ciudad más innovadora, más sostenible, más educada es también la más inequitativa en el contexto latinoamericano. ¿Cómo es posible ser exitoso siendo el más inequitativo? Es decir, entonces, ¿a quién le están sirviendo esas intervenciones? Y esa yo creo que es la pregunta fundamental que no se ha hecho en el marco de ese foro urbano, cuyo tema es la equidad. En Medellín,
El 76,3% de las viviendas está ubicado en los estratos 1, 2 y 3, mientras el 4 representa el 11,1%, mientras los estratos 5 y 6 representan el 12,6%. Medellín registró un 10% de desempleo al finalizar el 2013. La informalidad alcanza el 46% de su población trabajadora. El 25% de los niños en Antioquia padecen de anemia. La salud es un derecho fundamental. Yo creo que es un poco esa gran inversión social, es el bolsillo izquierdo, para que no sepa el bolsillo derecho lo que está haciendo. Y el bolsillo derecho es el gran mercado inmobiliario. Yo creo que Medellín está haciendo grandes operaciones inmobiliarias, pero a la vez procesos de contención de la población pobre. Medellín tiene en este momento, según la última encuesta de calidad de vida, tiene más de las 3/4 partes de la población en estrato medio-bajo, bajo y bajo-bajo. Es decir, 3/4 partes de la sociedad, mientras menos de 1/4 parte está en estratos 4 y 5, es decir, los mejores estratos. Ese proceso de contención es a esa población, mientras se hace un enorme proceso inmobiliario que beneficia al mercado de la finca raíz y el inmobiliario a través de proyectos con una altísima inversión. Digamos que aún vende mucho el tema del desarrollo. Es decir, es verdad que en las ciudades latinoamericanas y del tercer mundo hay necesidades físico-materiales que están insatisfechas, hay muchos barrios con muchos problemas y seguimos en esa lógica de hay que mejorar y dar a los pobres lo que no tienen, y puesto que estamos en una lógica del mínimo coste, pues incluso la solución óptima pasa para que los propios pobres consigan aporten soluciones de bajo coste que cubren esa necesidad más o menos objetiva, material, que todo el mundo reconoce, pero sin poner en cuestión la mayor acumulación del capital que se está produciendo. En el año 2013 entraron a Colombia 16.772 millones de dólares en inversión extranjera, que representa el 4,5% del Producto Interno Bruto, ubicándose Colombia dentro de los 20 países con mayor inversión extranjera a nivel mundial. Antioquia es la segunda economía del país después de Bogotá, aportando el 13% del Producto Interno Bruto. El 1% de la población del planeta tiene lo que el 99% restante necesita. Mostrar una mejor imagen que se está controlando la pobreza, la desigualdad, la inequidad, es un principio fundamental dentro del mercado global. El solo hecho de decir que hay mejores condiciones para la inversión, porque la pobreza se reduce o, en este caso, se controla, pues genera más jugosos beneficios en los otros, digamos, negocios, no solo inmobiliarios. Es vender a Medellín como una ciudad innovadora, como una ciudad donde está la tecnología de punta, eufemísticamente o pretenciosamente hablar del nuevo Silicon Valley, cuando Ruta N es apenas una pequeña iniciativa que no alcanza las dimensiones con lo que se quiere equiparar, pero en ese orden de idea, la contención de la pobreza permite soñar otras operaciones mercantiles de bienes y servicios para los mismos sectores que se han beneficiado de las operaciones inmobiliarias. Entonces creo que la cosa es preocupante porque estamos en una crisis profunda, en un cambio profundo que puede ir para bien o puede ir para mal. Puede ser que reafirmemos esa manera de pensar, entonces seguir concentrando todo en unos cuantos y no hacer una redistribución clara de la vida, de hacer... La perspectiva de derechos humanos es fundamental, porque los derechos humanos son universales, son para todos, y eso te da un planteamiento muy importante. Y otra cosa de los derechos humanos que es muy importante es la interdependencia de ellos, que te obliga a tener una visión compleja de la realidad.
y no visiones aisladas y desvinculadas, sino integrales, donde todo tiene que ver con todo. Paralelo al Foro Urbano Mundial, se realizó el Foro Urbano Alternativo y Popular en la Universidad de Antioquia, que contó con la participación de diferentes movimientos sociales, académicos, estudiantes, activistas y sociedad en general, donde se expuso y se debatió, además de los problemas urbanos, temas centrales como el campo, la seguridad alimentaria, extractivismo, desalojos, conflicto armado, derecho a la ciudad, organización social, entre otros. Es un foro muy importante porque acá los habitantes tienen su espacio para intercambiar experiencias, compartir estrategias y fortalecer la solidaridad global con las luchas locales. Esto es la cosa más importante. Por consecuencia, está alternativo al foro oficial de ONU Habitat, porque allá no hay espacio, hay una cajola, se dice así. Una jaula de oro donde hay personas supuestamente también de la sociedad civil que están hablando pero sin ni una gota de incidencia en lo que está proponiendo los más poderosos, los sectores económicos y los sectores institucionales, para salir de una crisis global de la vivienda y del sector urbano que no tiene igual en la historia de la humanidad. Pues sí, yo creo que se ha hecho una convergencia con movimientos sociales de Colombia y del mundo y de la ciudad para poder, digamos, se pueda oír la voz de los habitantes. Y queremos nosotros entonces encontrarnos para poder, digamos, ir más allá y poder tratar de influir, de incidir en las políticas públicas que tienen que ver con el hábitat, la vivienda, los servicios públicos, las obras de desarrollo urbano, el plan de ordenamiento territorial. Y una cosa para nosotros muy importante como foro es que se pueda, digamos, enlazar todas las demandas sociales de estos sectores no escuchados, que no tienen, digamos, esa posibilidad de visibilizar sus luchas sociales por sus mejores condiciones de vida en sus barrios, en sus organizaciones. Cuando hablamos de crisis urbana no hablamos simplemente del problema de la crisis físico-espacial de las ciudades. Hablamos que la crisis es integral, que la crisis tiene distintas connotaciones y que esa crisis también es económica y financiera, que es ambiental, hídrica, que es alimentaria, que en fin recorre todos los ámbitos de la vida de la sociedad. En el Ecuador en el 2008 promulgamos una nueva constitución, una constitución que reconoce el derecho a la ciudad, una constitución que reconoce el derecho al hábitat, una constitución que reconoce el derecho a la vivienda, al agua. Es una constitución única en el mundo porque por primera vez en la historia la naturaleza es un sujeto de derechos. La participación y nuestra inserción de subversión dentro de estas estructuras, en mi opinión, analizando todo esto, son una de las pocas cosas que realmente podrían estructurar un cambio. Este es el derecho a la ciudad, el derecho de las ciudades rebeldes contra el capitalismo. En relación con el foro social, sí creemos que ha sido un gran esfuerzo, un esfuerzo masivo. Hoy estuvimos en la manifestación que cruzó las principales calles de Medellín, pero que empezó en un barrio para que la gente sintiera que el foro social llegaba al barrio, se acercaba a ellos y a sus problemáticas. Ha sido una marcha muy grande. Yo entiendo que el foro alternativo es un lugar en que proporciona resonancia a los distintos colectivos. Pero como los colectivos sociales, los movimientos populares se ven entre sí y se dicen lo que ya saben entre sí, tampoco va muy lejos, porque no hay encuentros en que realmente los representantes de Naciones Unidas, de los gobiernos, se confronten con los líderes populares, los líderes sociales, los académicos comprometidos, etcétera, o los militantes políticos de izquierda. No existe esta confrontación. Y por otra parte, los colectivos sociales aún tienen muchas cosas a decir, pero aún no han
conseguido definir unos objetivos más concretos que fueran movilizadores contra las políticas públicas neoliberales que ahora son las hegemónicas en el mundo, ¿no? Yo creo que tenemos que volver o no volver, tomarnos los escenarios participativos que constitucionalmente se nos ha permitido, plantear las políticas de hábitat, plantearnos esa manera de ver una ciudad que el modelo de inversión de los dineros públicos se reviertan hacia la equidad o hacia la igualdad, en donde las plusvalías urbanas por la inversión pública verdaderamente se redistribuya a los sectores que tienen más riesgo y más vulnerabilidad y a los procesos de autosostenibilidad de esas poblaciones. Cuando logremos quitarle la plusvalía que le hemos entregado a los particulares a esa redistribución social, creo que estaremos logrando una ciudad verdaderamente diferente, que cambie esos indicadores perversos y que la idea del marketing que se está proyectando se refleje más bien en esa realidad transformada, en esos indicadores sociales y sobre todo, y lo que es mucho más fundamental, que la misma gente tome conciencia que esa discusión se da en los escenarios de debate de las políticas públicas. En la experiencia nuestra, en lo que se ha avanzado es que las organizaciones han logrado impulsar una serie de leyes, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de ordenamiento territorial, de acceso justo al hábitat, de vivienda, de alquileres, y a esas leyes, bueno, hasta ahora solo una se aprobó, pero después hay que acompañarlas con movilización para que sean efectivas, ¿no? Por ejemplo, el tema de que hay que poner en cuestión el derecho de propiedad del suelo, que hay que poner en cuestión que los elementos básicos para la vida de las personas tienen que ser colectivos, como el agua, por ejemplo, o la energía. Es decir, pues hay que poner en cuestión la financiarización de lo urbano, que está en manos de los privados, la especulación del suelo. Es decir, hay que haya bancos públicos, bancos de tierra, bancos de crédito, pero para garantizar que todo el mundo tiene una vivienda digna, una vivienda integrada en el tejido urbano, etcétera, ¿no? Es decir, hay que concretar los objetivos y hacer de ellos un instrumento de lucha, ¿no? Yo creo que lo que habría que hacer es buscar un argumento común que realmente nos haga sentido a todos y que veamos nosotros mismos que los temas principales nos afectan a todos, los problemas principales nos afectan a todos y que por lo tanto deberíamos evitar de seguir dividiéndonos y sí visibilizar lo que sabemos hacer y cómo se puede vivir un mundo diferente. Visibilizar estas experiencias también es nuestra responsabilidad. Yo diría que a la gente, a las comunidades, reconocer su energía y que ellos la reconozcan, porque ellos mismos se rebajan, ¿no? Están esperando que les resuelvan las cosas muchas veces. Cuando hay una enorme experiencia, una enorme energía social organizada y asesorada y apoyada, pero siendo ellos los sujetos, no los técnicos, ni el gobierno, ni las instituciones. Ahorita lo que hacemos es hacerlos objeto de intervención y son sujeto de transformación. Normalmente las organizaciones populares son reacias a procesos participativos donde se tenga que llegar hasta los consejos municipales, porque los consejos municipales en esta democracia de gremios les responden más a los intereses gremiales. Pero si las organizaciones populares entienden, valoran y se dan cuenta del enorme poder de los planes de ordenamiento territorial, pues se tomarían tanto el Consejo Territorial de Planeación como las instancias de discusión del mismo Consejo Territorial de Planeación, como los mismos debates en el Consejo, para exigirle a los representantes en el Consejo que no lo respondan los gremios, sino a las comunidades que los eligieron. Bueno, yo creo que ese es un asunto esa es una contradicción, digamos, que se tiene que resolver básicamente con la mayor apropiación que la ciudadanía ejerza sobre el futuro de las ciudades. Porque el mercado tiene una agenda precisa, una agenda especial
que no está dispuesta a negociarla, entre otras cosas. De manera que yo creo que las comunidades tendrán que arrebatarlas con sus propias luchas. No le veo otra alternativa. Para mayor información, vea también las intervenciones de los panelistas a propósito del contexto de ciudad, crisis urbana mundial, que tuvo lugar en la Universidad de Antioquia, en el marco del Foro Social Urbano Alternativo y Popular. Conversación acerca de desalojos urbanos. También puede consultar en la información adjunta a este video los enlaces de diferentes artículos relacionados al tema de la ciudad, publicados por el periódico Desde Abajo en la edición 201 y 202. Desde Abajo, la otra posición para ver y leer.